Bolivia. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Hola, ¿cómo están? Yo soy la profesora María del curso sexto de primaria. Seguro que ya te acuerdas de mí. Hoy día, en la clase de lenguaje y comunicación, vamos a avanzar un tema muy bonito, que es el género lírico. Para ello, te invito a que vayas a traer tus cuadernos para tomar apuntes. Vamos, que te espero aquí. Muy bien, ahora acompáñame a ver este video. Vamos, veamos este video. Hola, soy Malca. Ay, mala malcapa. Wan alur tanas mawa. Intitata. Paxe mama. Wala naka. Cuy makana tate abstawa. Tupac catale. Walton la cesa. Llama mai chula peta. Coya si marca lo que es Pajamama. Una cuachante. Ay, maro. Como cuca en el ¡Qué bien! ¿Lo viste? ¿Qué te pareció? Seguramente, tal vez no entendiste alguna de las palabras. Claro, porque la niña recitaba en aymara. Y tal vez tú no conozcas este idioma. Pero seguramente has entendido el mensaje que te quiere dar esta niña. Sí, ¿y cómo lo has logrado entender? Pues muy fácil. Lo has logrado entender porque la niña no solamente lo ha dicho la poesía de manera oral, sino que ha utilizado la imagen corporal. Con sus manitos, con su cuerpito, ha expresado lo que quería decir. Y a su vez ha utilizado la entonación y la dicción. Son elementos muy importantes de la poesía. A eso se suma un elemento mucho más importante. ¿Cuál es ese? El elemento de transmitir emociones y sentimientos. Y esta niña en esta poesía lo hizo así. Transmitió sus emociones, sus sentimientos. Y eso tú lo pudiste entender. Claro, porque el poema refleja eso. Refleja el hecho de poder mostrar nuestros sentimientos a través de las palabras. Seguramente ya te recordarás que en la anterior clase hablamos sobre el poema. Ahora te quiero comentar algo. Te quiero comentar que el poema forma parte de un género mucho más grande. Y este género se denomina el género lírico. Sí, repite conmigo, el género lírico, que como sabrás, este género ha surgido en nuestra historia hace mucho tiempo atrás. Se puede decir que el género lírico surgió antes que el género narrativo. Sí, ¿y sabes a qué se debe su nombre? Pues ahora te lo voy a explicar. El género lírico recibe el nombre gracias a este instrumento que te lo muestro a continuación. Esto es una lira. Y esta lira era el instrumento que acompañaba a las canciones, a los poemas cantados que se daban en la antigua Grecia. Gracias a este instrumento, este género recibe el nombre de género lírico. Ahora bien, el género lírico principalmente engloba a toda clase de poesía. Puede ser poesía satírica, puede ser poesía cantada, puede ser poesías cortas y poesías largas. Y tú te recordarás que la poesía es la manera de transmitir nuestros sentimientos y anhelos a través de la palabra escrita.
Y este género engloba a todas esas características de la poesía. Ahora bien, sabemos, porque en la anterior clase la avanzamos, que la poesía surge de un autor. Y este autor lo que hace es tratar de transmitirnos a cada uno de nosotros sus sentimientos, sus emociones, sus anhelos y sobre todo su forma de ver la vida. Y a través del poema que realiza, transmite estos sentimientos. Por esta razón, el autor muestra esta poesía, y esta poesía puede ser una idea muy subjetiva, porque nos muestra la idea de un autor, que cuando tú lees su poesía puedes coincidir con él o también no coincidir. Muy bien, aprendimos que el género lírico tiene este origen. Ahora continuemos aprendiendo. El género lírico se divide en dos subgéneros muy grandes. ¿Cuáles son esos? Te muestro. Se divide en poemas mayores y poemas menores. Poemas mayores, te recordarás, serían, por ejemplo, el himno, un himno. El himno en sus inicios era una canción con un tema religioso, que con el pasar del tiempo se transformó en himnos patrióticos, que trataban de resaltar las cualidades, sobre todo de guerreros, que participaban en distintas batallas y guerras, y gracias a los himnos resaltaban sus cualidades. El himno forma parte de los poemas mayores. ¿Cuál más? El otro género, el otro elemento del género lírico es las odas. Las odas es un elogio que se da a héroes de guerra, se da a héroes de un poblado que ha realizado algo muy resaltante para el poblado, o también para resaltar aspectos de la naturaleza. Luego tenemos la elegía. La elegía es un tipo de poema más corto que tiene como característica principal su sentir melancólico. Eso significa que lleva un mensaje melancólico de ausencia. Se le da por lo general a una persona que ha fallecido, y hacemos una elegía en honor de esa persona porque la recordamos y lamentamos su pérdida. Tenemos la égloga. Acá nos trabaja la égloga temas sobre todo amorosos que se desarrollan en el entorno natural. Eso significa, este tipo de poesía trata de resaltar sobre todo que la persona utilice el medio natural para poder representar sus sentimientos. Por ejemplo, cuando dice: tus ojos son tan lindos como el cielo. Está hablando de la égloga. Tenemos también dentro del género lírico, entre los poemas mayores, tenemos la poesía burlesca. La poesía burlesca, también conocida como sátira, es aquella poesía que busca de manera irónica burlarse de los personajes o de algunos acontecimientos. Para finalizar, dentro de los poemas mayores tenemos la canción, que es un poema admirativo que quiere darnos a conocer sobre todo sentimientos en relación a un objeto.
y la canción es la que precede al soneto. Como podrás observar, dentro del género lírico tenemos los poemas mayores y sus subdivisiones. Ahora bien, también están subdivididos entre los poemas menores. Y mira que te lo hice con diferentes tamaños para que te pudieras dar cuenta. Los poemas menores. Los poemas menores está la letrilla. Las letrillas son pequeños poemas que generalmente se presentan en estribillos. Estribillos que luego pueden ser cantados. Tenemos el madrigal. El madrigal es igual una poesía corta, con la diferencia que presenta simplemente temas amorosos, ¿no? O sea, temas del sentimiento, del sentir del corazón. Tenemos el epigrama. El epigrama es un poema ingenioso que tiene un tinte satírico y sobre todo es muy breve. ¿Cuál es su característica principal del epigrama? Pues su característica principal es que por lo general se lo escribe en piedra. Sí, en piedra. Generalmente cuando antes teníamos esculturas, había epigramas al final de las esculturas. Y en la actualidad se utiliza también el epigrama, sobre todo en las tumbas, ¿no? Te quiero leer este epigrama, mira qué interesante es. Nos dice, de Alan García Pérez: aquí yace un hombre que hizo bien e hizo mal. El mal lo hizo muy bien y el bien lo hizo muy mal. Él descansa en paz y nosotros también. Mira, este epigrama se dio en la tumba de esta persona. Finalmente, dentro de los poemas cortos tenemos los epitalamios, que son escritos principalmente para ensalzar acontecimientos como bodas, ¿no? Son recitaciones, son poesías particularmente hechas para decirlas en bodas, donde se resaltan las características de la novia o el novio. Finalmente, ¿sabías que el género lírico tiene diferentes representantes, diferentes personas que realizan poesía? Pues estos representantes son los que actualmente siguen realizando poesía de todo este tipo de clases, ¿no? Y entre sus representantes vamos a ver cuáles son los más conocidos. Vamos desde el más antiguo, el que tal vez alguno de ustedes ya lo ha leído. Tenemos, por ejemplo, al Inca Garcilaso de la Vega, que es uno de los representantes que generalmente ha escrito elegías. Tenemos a Amado Nervo, es otro representante que por lo general se ha caracterizado por escribir madrigales. Tenemos a Lord Byron. ¿Quién no ha conocido un poema de Lord Byron? Tenemos los poemas de Pablo Neruda. ¿Quién no ha escuchado un poema o a quién no le han dedicado un poema de Pablo Neruda? Finalmente, otra representante es Gabriela Mistral. ¿Te recuerdas? La anterior clase leímos un poema de esta autora. Como podrás ver, mi querido estudiante, acá hemos hecho un tipo de resumen del tema. A este resumen se le llama mapa mental. ¿Por qué? Porque el cerebro no solamente aprende hablando o leyendo, también el cerebro aprende viendo. Y aquí podemos desglosar el tema que hemos trabajado hoy día.
cuál era nuestro tema? El género lírico. ¿Cómo surge? Por el nombre de este instrumento que es la lira, que se caracteriza generalmente por mostrar diferentes tipos de poema que surgen de la mente de un autor. El género lírico a la vez se subdivide en dos subgéneros: poemas menores y poemas mayores. Dentro de los poemas menores encontramos al epigrama, al epitalamio, las letrillas y el madrigal. Miren sus subdivisiones. Dentro de los poemas mayores encontramos al himno, odas, poemas satíricos, la égloga y la canción, ¿no? Y sus representantes, ¿quiénes son? ¿No? Son Garcilaso de la Vega, Amado Nervo, Pablo Neruda, Lord Byron y Gabriela Mistral. Mira, toma en cuenta que tú, mi querido estudiante, no solamente puedes aprender leyendo una y otra vez, también puedes aprender viendo. Si te focalizas en nuestro mapa mental, te darás cuenta que ya has desarrollado el tema y quién sabe te acuerdas mucho mejor que leyéndolo. Espero que te haya gustado este tema y no te olvides, la próxima clase hablaremos de una poetisa boliviana, Adela Zamudio. Vamos, investiga sobre ella. Nos vemos en la siguiente clase. Educa Bolivia.